Bueno, hoy quiero que tratemos pues un concepto que me parece pues bastante importante que ustedes conozcan, pues que está directamente relacionado con otra característica del sonido. Pues ya lo que hablamos hasta la clase pasada pues abarca todo lo que quería mencionarles acerca de lo relacionado con la altura. Ahora vamos a hablar de algo que está directamente relacionado con otra característica del sonido, que es lo que se conoce como timbre. Yo quiero preguntarle a ustedes, yo creo que todos saben a qué se refiere la palabra timbre, pero yo quiero ver cómo definen eso. O sea, digamos, ustedes, si ustedes le preguntan qué es el timbre refiriendo al sonido, ¿ustedes qué dicen? Yo lo asocio con resonancia, bro. Ok, resonancia. Bueno, yo pensaría que ¿Pensaría que qué? Se le fue la... Con se le el timbre. Yo lo relaciono con lo como la distingue sonoridad uno de característica de otro. una nota y otra. Ok, ¿Rafael estaba diciendo algo? Creo que está intentando hablar, pero se le entrecorta el audio. Ok, bueno, ¿alguien Sí, más? profe, es que yo pienso que es como la diferencia entre un sonido y el otro. O sea, digamos, aunque una guitarra haga la misma nota que se toque en un piano, van a sonar diferente porque el timbre es diferente. Ok, pero pues sí, eso es una situación más como a manera de ejemplo, ¿no? Pero digamos como una, digamos como tratando de dar una definición, digámoslo así, formal, pero puntual, o sea, escueta, sin demasiada carreta. ¿Ustedes qué dirían? Sin Yo mucha. diría que es como el sonido específico de los instrumentos. Sí, lo que pasa es que dar una definición de una característica del sonido y pues incluir la palabra sonido en la definición o la misma palabra timbre, no sé, como que no me encaja, no me cuadra del todo. ¿Alguna otra opinión? Es una cualidad del sonido que nos permite diferenciar entre un instrumento y otro. Ok, pues no hablamos tanto de instrumentos porque el sonido no proviene solamente de instrumentos, ¿no? Digamos más bien que el timbre es la característica del sonido que nos permite diferenciar la fuente sonora, ¿no? O sea, digamos, de dónde, o sea, qué es lo que está emitiendo, digamos, ese sonido que estamos escuchando. Es decir, si yo pongo, digamos, a un violín a tocar el La de 440 Hz y pongo un clarinete a tocar la misma nota, pues el timbre de los instrumentos, o sea, es lo que me permite diferenciar qué es un clarinete y un violín. Claro, pues ahí hay otras consideraciones asociadas que pueden ser como, por ejemplo, digamos, lo que llamamos ataque, ¿no? Que eso es un término técnico que llaman transientes, ¿no? Que las transientes son, digamos, el componente, digamos, de lo que nosotros llamamos ataque en un sonido, pero sí, digamos, el timbre, digamos, es el componente más importante de esto. El timbre, digamos, es como la característica del sonido, digamos, como más abstracta, en el sentido de que el timbre es la única característica que no es medible. No hay una unidad de medida, digamos, para yo poder determinar el timbre, a diferencia de lo que pasa con la altura, digamos, que ya hablamos de las frecuencias y los hertz y todo eso, y a diferencia de lo que pasa con la intensidad, que pues la intensidad también es medible, pero el timbre no. Pero bueno, realmente digamos esto del timbre lo menciono pues no solamente porque sea una característica del sonido y es parte de la materia prima de lo que estamos viendo, sino que pues principalmente lo del timbre lo utilizo como manera de introducirnos a algo que es muy importante que ustedes conozcan y es lo siguiente, y es que en la naturaleza es sumamente raro, pues diría que casi inexistente, pero es como atrevido a decir eso, o sea, pero digamos que es muy raro el hecho de que cuando un objeto, digamos, bueno, hablemos de instrumentos musicales, por ejemplo, pero bueno, no, objetos en general, que produce un sonido que nosotros, digamos, podemos escuchar y podemos reproducir con la voz. Ese sonido que nosotros escuchamos, digamos, hablando de notas musicales, por ejemplo, es muy raro que ese sea el único que se está produciendo ahí, ¿sí?
Es muy raro que un sonido sea único, que un sonido sea simple. Casi siempre, por no decir que todas las veces, ¿sí? Los sonidos, digamos, uno dice que los sonidos son complejos en el sentido de que eso que nosotros escuchamos a simple oído no es lo único que está vibrando ahí, sino que hay otras vibraciones adicionales que van junto con la que nosotros escuchamos, y la mayor o menor presencia o cantidad de esas vibraciones adicionales son las que determinan las características tímbricas, digamos, de un objeto resonante. Es decir, que tenga, que haya mayor cantidad, más vibraciones adicionales, o que ciertas vibraciones adicionales estén más presentes que otras. Todo eso determina las características tímbricas de un sonido. Esos sonidos adicionales, o esas vibraciones adicionales más bien, es lo que en física se conoce con el nombre de parciales o armónicos, ¿sí? Básicamente la idea es que cuando yo, digamos, si yo escucho un sonido, digamos, que produce un instrumento musical cualquiera, hablemos por lo menos de una guitarra, por ejemplo, digamos, yo pulso una cuerda de una guitarra, ese sonido que produce esa cuerda de la guitarra en ese momento es el sonido más grave, porque siempre es el más grave de un montón de sonidos que están vibrando ahí junto con él, ¿sí? Todos esos que están vibrando junto con él no los escuchamos a simple oído, porque el más grave de todos es el que suena con más fuerza, y entonces ese, digámoslo así, opaca a todos los demás, ¿sí? Entonces, eso que yo estoy llamando, que digo armónicos o parciales, eso se rige por una ley física, que eso no es resultado de un experimento de laboratorio ni nada de eso, sino que es un comportamiento natural que se llama la serie armónica, que consiste que cada uno de esos sonidos que van vibrando junto con ese que nosotros escuchamos está a un intervalo, digamos, particular con respecto al otro, y esa serie armónica, digamos, la que yo quiero que ustedes conozcan. La idea es que a partir de un sonido dado, un sonido cualquiera, ustedes aprendan a sacar la serie armónica que se desprende ahí, yendo hasta un máximo de 16 armónicos, incluyendo el fundamental. ¿Por qué 16? Porque ya más allá de 16 tendríamos que empezar a meternos en el terreno de los cuartos de tono, y pues para qué, realmente no es práctico, digamos, meternos en eso. 16 sonidos, o sea, vibrando simultáneamente incluyendo uno que es el que yo escucho a simple oído, es el límite, el techo que nos vamos a poner. Ahora, una de las cosas que pretendo también con esto es que, por ejemplo, los instrumentistas de cuerda, por ejemplo, casi siempre, pues ya llámese cuerda pulsada, cuerda frotada, pues yo creo que todos los que tocan aquí algún instrumento de cuerda en algún momento han utilizado la técnica de los armónicos en las cuerdas, y presumiría yo, ustedes me corregirán si estoy equivocado, que en la mayoría de los casos los que utilizan eso les han enseñado el profesor o la persona, o donde haya estudiado eso, le ha dicho: ponga el dedo en tal punto de la cuerda sin pisarla, y entonces ahí va a obtener un armónico, va a obtener tales sonidos. Pero yo presumo que eso ustedes lo saben, digamos, porque les han enseñado la técnica de dónde poner el dedo para que funcione, pero presumo que no saben cuál es la ciencia que hay detrás de eso. El por qué, sí. ¿Cómo? El por qué, sí, sí. Exacto. La idea entonces es que, por lo menos en el caso de esos instrumentistas, digamos, por lo menos en el caso de los instrumentistas de cuerda, el conocimiento de esto que les voy a mostrar les sirva para entender de qué se trata de eso, y de paso el entendimiento les permitirá idealmente sacar un mejor provecho de esa técnica y utilizarla pues de mucho mejor manera. Por cierto, aprovecho aquí para mencionar una cosa, y es que si todo sale bien, o sea, mejor dicho, si estamos vivos, y si la conexión a internet está normal y todo eso, si no hay problemas, la semana entrante voy a hacer, digamos, una demostración práctica de algo que voy a explicar hoy, y eso sería lo último que haríamos antes de la primera evaluación. Es decir, si todo se hace, si no hay tropiezos, digamos, con la clase, el primer periodo lo vamos a hacer de hoy en 15, o sea, para que lo tengan presente. Sí, o sea, esta es la penúltima clase antes del previo. La próxima es una demostración práctica, por así decirlo, de algunas de las cosas que vamos a hablar hoy, y en 2 semanas haríamos la primera evaluación, ¿sí? Listo, maestro. Entonces, a ver, ¿iba a decir alguien?
Profe, qué pena antes de que siga. Usted ahorita es que se me entrecortó. ¿Usted dijo 16 qué? ¿Me repite la palabra? 16 armónicos. Ah, ok, ok. 16 armónicos. Entonces, yo también tenía una pregunta sobre eso y es que en esa serie armónica siempre van a ser 16 armónicos, ¿cierto? a ver, no es que sean siempre 16, como digo, dependiendo dependiendo de la fuente sonora, pueden ser más, pueden ser menos, o sea, digamos, esas diferencias son las que establecen, digamos, las diferencias de timbre. Nosotros vamos a trabajar con una serie armónica de 16, que siempre va a ser de 16, porque como digo, porque ya más de 16 nos involucra meternos en el terreno de los cuartos de tono, y pues ¿para qué? ¿Sí? Listo, Pero sí, señor. no es que siempre sean 16, ¿sí? Entonces, bueno, se trata de lo vamos a compartir pantalla. Obviamente esto que vamos a hacer funciona igual para cualquier sonido, pero vamos a poner digamos, como ejemplo para esta clase, digamos, para entender el procedimiento, vamos a poner de ejemplo este sonido que según los rusos, ¿cómo se llama? ¿No? Sí, claro, Contra. pues sí, Contra. ¿Ah? Do contra. Do contra. No, Do subcontra. tampoco. Do grande. Do grande, exactamente, sí. Y para los físicos, ¿cómo se llama? Do 2. Do 2. Y en el sistema franco-belga se llama ¿cómo? Do 1. Correcto, muy bien. Entonces vamos a utilizar ese sonido como ejemplo. Es decir, se trata de que yo, permítame un segundito aquí. Estas cosas. Se trata de que este sonido, que es el que se llama do grande para los rusos, es el que yo estoy escuchando, el que yo puedo cantar, ¿sí? Pero ese, como digo, es el más grave de un montón de sonidos que están vibrando junto con él y son de los que me ayudan a determinar el timbre del instrumento. No vamos a entrar a determinar en este caso específico ni cuántos son, ni cuáles son, ni nada de eso. O sea, lo importante es que ese es el sonido más grave. O sea, más grave que ese no hay. Entonces vamos a hacer una cosa, lo que voy a poner aquí, o sea, lo que vamos a hacer, digamos que este es el sonido fundamental, que podríamos decir que es el primer armónico también. Y entonces vamos a saber cómo encontrar los otros 15 que pueden estar vibrando con él. Eso tiene una regla. Y como digo, no es una cosa inventada en laboratorio ni nada de eso, ni mucho menos. Insisto, es algo que ocurre naturalmente y precisamente a eso apunta, digamos, lo que quiero mostrar en la próxima clase. Bueno, entonces como digo, vamos a sacar la serie armónica que tiene como sonido fundamental este que se llama do grande. Entonces vamos a ver cuáles son los otros 15 que pueden estar vibrando con él. Pues esto lo podríamos hacer de manera mnemotécnica, ¿no? O sea, decirle, bueno, los intervalos, o sea, el segundo armónico está a tal intervalo, el tercero está a tal intervalo, bueno, así. Pero realmente pues no me parece tan bueno porque de todas formas, pues yo creo que ya me han escuchado decir que pues yo, mientras me resulte posible, yo trato pues de aplicar más bien como, digamos, más bien la parte de comprensión y no simplemente una cuestión de memoria. Pienso que si uno comprende las cosas, las hace mucho más rápido, más eficientemente y con más claridad que si lo hace puramente de memoria. Entonces, ¿cuál es la base de este trabajo? Primero, ustedes recuerdan que yo les había dicho, y eso ya lo sabemos, espero de sobra, que pues vuelvo, ya la semana pasada también lo habíamos dicho, que si yo tengo un sonido vibrando una determinada frecuencia, una octava arriba será el doble, otra octava arriba será el doble, y lo mismo una octava abajo será la mitad, y otra será la mitad, etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos que si yo tengo esto, por ejemplo, entonces esto vibra al doble de la frecuencia, y esto vibra al doble de la anterior, y así sucesivamente. Entonces,
Con los números de los armónicos pasa lo mismo. Es decir, si yo tengo un armónico de un número X, que por ahora solamente conocemos el número 1, ¿sí? Entonces, cada armónico que esté al doble del anterior va a ser una octava arriba de ese que conozco. Si me entendieron lo que les acabo de decir, yo creo que ustedes me pueden decir por lo menos otro armónico, digamos, un armónico que se desprende de este. ¿Cuál creen ustedes? O sea, les repito, si yo tengo un armónico de número X, que en este caso solamente conozco el número 1, ¿sí? El número de armónico que es el doble de ese va a estar una octava arriba, y el doble de ese va a estar otra octava arriba, y el doble va a estar arriba, al igual que con las frecuencias. Si me entendieron lo que les acabo de decir, no sé si me lo entendieron o no, ustedes me dirán, pero si me lo entendieron, ustedes me pueden decir qué armónicos podemos conocer a partir de ese. ¿Podría ser el re de la siguiente octava? Pero ¿por qué re? O sea, es decir, ¿por qué? Fue- O sea, El do del segundo espacio en clave fa. ¿pero cuál? ¿Qué número? 2. Ok, listo. Listo, perfecto. Ese es el doble del anterior y es una octava arriba. ¿Algún otro? El 3. El El dos O sea, Do central. ¿pero el qué del número? dos. ¿Pero qué número? O sea, Tres. espere, le repito lo que le estoy diciendo. Los números de los armónicos se comportan igual que las frecuencias con las octavas. Si yo tengo un armónico de un determinado número, el doble de ese número va a ser una octava arriba, y el doble va a ser una octava, y el doble va a ser una octava, y así sucesivamente. ¿Sí? Si ya conozco el 1 y ya conozco el 2, ¿qué otro puedo saber? De acuerdo con esto que les acabo de decir. ¿Entienden? ¿Ah? ¿Cómo? el cuarto, profe. El cuarto, ¿y cuál sería? El, Ok, el número 4, ¿qué sonido sería? el do en clave de sol. ¿Cuál do en clave de sol? Hay tantos dos en clave de sol. El que está en la primera línea. El do en la adicional primera aquí línea. abajo. Que sería este mismo, ¿no? Sí, Perdón, o sea, es este mismo, ¿no? ¿Cierto? Me dijeron que el 4, ¿no? Listo, ok. ¿Qué otro puedo conocer? el 8. ¿Dónde quedaría? En el cuarto, en la tercer espacio de clave de sol. Ok. ¿Y qué otro puedo conocer? El El 16. 16. ¿Dónde quedaría? Ese queda en la segunda Segunda línea Segunda adicional línea en clave adicional de de sol. clave de sol. Correcto, muy bien. ¿Hasta ahí me están entendiendo? Sí, señor. Sí. Bueno. Entonces, fíjense que lo que vamos a hacer es tapar huecos, ¿no? Ya, o sea, tenemos 16 huecos para tapar, de los cuales hasta el momento hemos tapado 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a ver cómo llenamos el resto. Claro, un físico no lo haría de esta forma que les voy a enseñar. O sea, un físico pues utiliza fórmulas súper bien estructuradas, basadas en... Porque es que, a ver, lo que yo creo que yo les he explicado, o sea, el problema de las diferencias entre las distancias entre los sonidos, digamos, de los semitonos, es que la diferencia, la progresión no es una progresión aritmética, ni siquiera es una progresión geométrica, es una progresión logarítmica, que es una cosa súper complicada. Yo ya les expliqué, creo que sí, pero me recuerdan, o sea, nosotros hablamos de que, pues, el sistema temperado partió el tono en dos mitades y dos semitonos iguales, pero en la realidad eso no es así, ¿cierto? Eso ya lo habíamos hablado, ¿no? Creo que lo mencionó, pero no profundizamos mucho en eso. ¿No? O sea, bueno, porque es que, a ver, es que, ¿cuál es el problema? ¿Por qué es que la cuestión de los semitonos, digamos, de las distancias de los semitonos, no es tan sencilla como uno pensaría? Lo que pasa es que el sistema temperado, que es el que nosotros utilizamos, ¿sí? Divide el tono, la distancia del tono, en dos semitonos que se supone, digamos, que son iguales. O sea, es decir, en virtud de eso es que se trabaja en armonía. Ustedes saben que es en armonía, supongo, ¿cierto? ¿Qué es en armonía? Un sonido. profe, si no estoy mal, es cuando hay dos notas. Perdón, da uno, o sea,
¿Quién no está? A ver, el que estaba diciendo que si no estoy mal es el que qué, o sea, ¿quién era? Yo, profe. Dígame. Ah, bueno, Carlos. Un sonido igual con diferente nombre. Exacto, o sea, digamos el hecho de que pues do sostenido, re bemol, suena el mismo sonido, digamos, ¿no? O sea, en el sistema temperado suena igual. Así en la escrito no es lo mismo, pero suena igual, ¿sí? Pero eso en la realidad no es así. A ver, digamos, en música se dice que un tono está dividido en una unidad bastante abstracta, que es lo que se llaman las comas. Yo me imagino que ustedes han escuchado hablar de eso, de que tantas comas y quién hay que más. Sí, señor. Un tono completo es una distancia de 9 comas, ¿sí? Y resulta que el primer semitono son 5 comas, que es el semitono diatónico, o es nunca me acuerdo, son diatónico y cromático, pero siempre me confunde cuál es cuál. Bueno, el semitono diatónico, que son 5 comas, y el otro semitono, que son 4 comas. O sea, hay una diferencia de media coma, ¿no? Porque debería ser, para que fuera igual, debería ser de 4.5 comas cada uno, pero no. Uno es de 5 comas y otro es de 4 comas, ¿sí? O sea que en la realidad, do sostenido, por ejemplo, y re bemol, no son iguales. Lo que pasa es que, pues, para que las oiga quién, o sea, es decir, para que quién oiga esa diferencia, o sea, el día, o sea, es decir, yo no sé, yo no me he encontrado con una persona, digamos, de eso, pero el día que una persona me diga que es capaz de diferenciar entre un do sostenido y un re bemol, por poner ejemplo, que me lo demuestre, porque no le creo. O sea, es que esa diferencia es mínima, o sea, es mínima, y precisamente por ser tan pequeña, por eso fue que el sistema temperado lo que hizo fue dividir el sistema, el tono en dos mitades iguales. Si no tuviera en cuenta esa diferencia, mejor dicho, no me imagino, si la música es complicada así como es ahora, no me imagino cómo sería si se tuviera en cuenta el hecho de que do sostenido y re bemol, por decir algo, son diferentes. Eso sería una locura completa. Se supone que un instrumentista, digamos, con un instrumento no temperado como violín, viola, violonchelo, trombón, ¿sí?, puede establecer una diferencia entre do sostenido y re bemol, vuelvo a poner ejemplo, pero pues como digo, pues para que la oiga quién, ¿sí? Es más, mire, a ver, los teclados digitales, por lo menos como este sintetizador que tengo yo aquí al lado mío, pues tienen una opción para ajustar diferentes afinaciones del instrumento. Se supone que el instrumento pues está afinado al sistema temperado que nosotros conocemos, ¿sí? Y resulta que entre todas esas opciones, que hay un poco de afinaciones árabes y hay un poco de cosas, y resulta que entre todas esas hay una afinación que se llama quintas puras. Yo un día me puse ahí pues es que no lo hago ahorita, porque es que eso, entrar a esos ajustes ahí siempre es como harto. Pero bueno, eso toca ahí cambiar ahí un poco de cosas. En todo caso, hay un sistema de afinación que se llama quintas puras, ¿no? Entonces yo un día demuestra, a ver, entonces yo toqué intervalos de quintas justas y lo comparé con el sistema temperado. Claro, si uno no hace esa comparación no se da cuenta, pero haciendo la comparación inmediatamente uno después del otro, y pues pucha, sí, o sea, las que yo creo que son quintas justas en el sistema temperado no son tan justas realmente, o sea, hay una pequeñísima desafinación. En el sistema de las quintas puras, sí, las quintas se escuchan justísimas, pero ¿qué pasa? Que el resto de los intervalos que no sean quintas se escuchan terriblemente desafinados. Entonces, el sistema temperado que nosotros manejamos realmente es un tira y afloje, ¿no? O sea, quito de acá y pongo de acá, mejor dicho, o sea, para acomodar. Pero, o sea, si ustedes creen que en la realidad los dos semitonos son iguales, no, o sea, eso no es así. En la práctica sí, porque no tendría sentido establecer esa diferencia tan pequeña, pero en la realidad no es así, y eso es lo que hace tan difícil, digamos, el cálculo de las distancias de los semitonos. Digamos, pues en el caso de los físicos tienen que utilizar unas fórmulas súper complejas para eso, mejor dicho, no es tan fácil como uno creería, no es tan fácil como, bueno, sí, una octava tiene 12 semitonos, entonces cojo y divido por 12 y ahí está la distancia entre cada semitono. No, eso no es así. Cada semitono tiene una distancia, una distancia diferente. Entonces, volviendo al cuento, estamos tapando huecos, listo. Entonces vamos a ver con qué hueco nos encontramos. Ya tenemos el 1, el 2, el primer hueco que nos encontramos es con el 3. Pero fíjense que conocemos el 2 y el 4. Entonces, bueno, yo les decía, un físico no lo haría de esta manera que nosotros lo vamos a hacer. Nosotros lo vamos a hacer de una manera más práctica. Cuando yo voy a tapar un hueco, como digo yo en este caso, del cual yo conozco los dos sonidos que están alrededor, ¿sí?
En casi todos los casos, porque hay un par de excepciones al respecto, pero en casi todos los casos, ese hueco, ¿cómo lo lleno? Lo lleno con la distancia que, ¿cómo digo? Mejor dicho, entre esto y esto hay una distancia en semitonos, entonces la mitad de la distancia más 1, no exactamente la mitad de la distancia, sino la mitad de la distancia más 1. O si la mitad me sale un número decimal, pues entonces lo aproximo al siguiente número entero. Lo que quiero decir es lo siguiente, ¿qué distancia en semitonos hay entre este sonido y este? 12. 12, exacto. La mitad más 1 de 12, ¿cuánto es? 7. 7. ¿Y cuál es el intervalo de 7 semitonos? ¿El trítono? No. ¿Una cuarta justa? No. Eso en este momento se les perdona porque pues ustedes están empezando ¿Fa sostenido? Es una quinta No, yo no estoy justa. hablando de notas, yo estoy hablando de intervalos, de nombres de intervalos, o sea, ¿sí qué intervalo es? Una quinta justa, profe. Una quinta justa, exactamente. El intervalo de 7 semitonos es una quinta justa, o sea, quiere decir que el tercer armónico está a distancia de quinta justa del segundo. O sea que el tercer armónico para este ejemplo sería ¿cuál nota? Sol. Sol. Ok. Si ya sé ese 3, ya puedo saber otros automáticamente, ¿cierto? ¿Cuál es? El 6. ¿El 6 que quedaría en dónde? El sol en clave de sol. ¿Cuál de los soles que hay en clave de sol? Segunda línea. Ok. ¿Y qué otro puedo saber? El 12. ¿Dónde quedaría? El sol en el último espacio adicional. En el último, no, en el primero. ¿Sí? Primer espacio adicional y superior. Ah, bueno, ¿Sí? sí, señor. Ya el siguiente sería el 24, pero hasta allá no llegamos. Listo. Entonces, seguimos tapando huecos. 1, 2, 3, 4. Ahora el siguiente hueco es el 5. Conocemos el 4 y el 6. ¿Qué distancia hay entre el 4 y el 6? Yo tengo una pregunta antes de seguir, y es que para tapar esos espacios entonces tenemos la distancia de una y de otra, es la mitad, ¿cómo fue que usted dijo? ¿La mitad más 1? La mitad más 1 bueno, o como el caso que va a ocurrir ahora, mejor dicho, si la mitad más 1, pero fíjese lo que va a pasar ahora para acabar de completarle la pregunta, contestarle la pregunta. ¿Qué distancia hay entre estos dos sonidos que conocemos? 8. No. 7. 7 semitonos. 7 semitonos. La mitad de 7 es 3.5, ¿cierto? Pero como no trabajamos con decimales en esto, porque no trabajamos con mitades de semitono, pues en este caso no es la mitad más 1, sino que es simplemente la mitad aproximada al siguiente número entero, que sería entonces, ¿cuál? 4. 4. ¿Y cuál intervalo es el de 4 semitonos? Tercera mayor. Ok, quiere decir que el armónico 5 está a distancia de tercera mayor del cuarto, o sea que para este ejemplo, porque estamos trabajando con este ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo solamente. El armónico 5, ¿qué sonido sería? Un mi. Mi. ¿Cuál mi? Mi de la primera línea. Primera línea. Correcto. Y si ya sé ese, ¿cuál otro puedo saber? El El 10. 10. El 10 correcto, que quedaría acá, ¿cierto? Entonces fíjense cómo vamos tapando huecos, ¿no? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora el siguiente hueco que tenemos es el 7. Conocemos el 6 y el 8. ¿Qué distancia hay entre el 6 y el 8? Cinco semitonos. Correcto, 5 semitonos. La mitad de 5 es 2.5. Pero lo mismo, como no trabajamos con mitades de semitono, aproximamos al siguiente número entero que es 3. ¿Qué intervalo es el de 3 semitonos? Tercera menor. ¿Perdón? Tercera menor. Eso quiere decir que el 7 está a distancia tercera menor del 6. O sea que el 7 para este ejemplo sería ¿cuál sonido? Sí. Sí que, sí señor. Sí, en la tercera línea, en clave de sol. Sí, así como me lo está diciendo, ¿seguro? Ah, no, mentiras, si bemol. Si bemol. Tercera Claro. menor. Sí, tercera menor. Exacto. Sí, bemol. ¿Sí? Y si ya conozco el 7, ¿cuál otro puedo saber? El 14. 14. 14 que quedaría una octava arriba, ¿no?
entonces. Listo, el siguiente hueco que tenemos, el 9. Conocemos el 8 y el 10. ¿Qué distancia hay entre el 8 y el 10? Una segunda mayor. 5 semitonos. No, 5 semitonos no hay. 5 semitonos no hay. 4, perdón. 4 semitonos. 4 A ver, semitonos. el 9 es la primera excepción a la regla. Para poner al armónico 9, el 9 queda exactamente a mitad de camino entre el 8 y el 10. No es la mitad más 1. Esa es la, o sea, hay dos excepciones a la regla y esta es la primera, el armónico 9. El armónico queda exactamente a mitad de camino entre el 8 y el 10. ¿Sí? O sea que estaríamos hablando de que el 9 está a qué intervalo de distancia del 8. ¿A un re? A un re no, pues a una segunda mayor, ¿no? Porque re no es distancia, sino un nombre de nota, ¿no? Pero bueno, sería un re, correcto. Aquí ya no podemos saber más porque el siguiente sería el 18 y pues con el 18 ya no nos metemos. Ahora, el 11, conocemos el 10 y el 12. ¿Qué distancia hay entre el 10 y el 12? Cuatro igual. No. 3 tonos. ¿3 tonos? 3 No. semitonos, perdón. 3 3 semitonos. semitonos. Exacto. O sea, 3, la mitad de 3 es 1.5, pero lo mismo, como no trabajamos con mitad de semitono, aproximamos al siguiente número entero que es 2, o sea, 2 es otra segunda mayor, ¿cierto? O sea que el armónico 11 está a distancia de segunda mayor del 10, o sea que el armónico 11 sería ¿qué sonido? Mi. Fa sostenido. No, digo fa sostenido, perdón. Sostenido, exacto. Listo. Ahora, el 13, conocemos el 12 y el 14. ¿Qué distancia hay entre el 12 y el 14? Hay 3 semitonos. Igual que el anterior, correcto. Entonces lo mismo. 3, la mitad es 1.5, pero como no trabajamos con mitad de semitono, aproximamos el siguiente número entero que es 2, o sea, otra segunda mayor, o sea que aquí sería esto, ¿cierto? ¿Sí? Y el 15 es la otra excepción a la regla, porque entre si bemol y do, digamos, hablando de este caso específico, pues ¿cuántos semitonos hay acá? 2, no podemos partir en mitad de semitono, entonces aquí es forzosamente un semitono de distancia, pero esto tenemos que escribirlo así, ¿no? Pongámosle aquí el... ¿Cómo se llama ese intervalo que está entre estos dos sonidos? Unísono. No. No. Segunda menor. Segunda menor. Es una segunda menor. No. Creo, me da la impresión de que no le, o sea, no sé, o no saben o no les han enseñado aún cómo anotar intervalos correctamente, ¿no? O sea, a ver, es que, ok, yo les hablaba hace un rato de la enarmonía que consiste en la particularidad que tiene el sistema temperado de que pues un sonido puede tener dos nombres, ¿no? O sea, fa sostenido, sol bemol, ¿no? Sí, pero eso es auditivamente, pero en el papel esas cosas sí hay que respetarlas. A ver, un error que se comete con muchísima frecuencia, ¿no? Y es que le dicen a uno, por decir algo, le dicen a un estudiante, a ver, a partir de esta nota, escribe una segunda menor hacia arriba. Ah, no, pues facilísimo, ¿sí? No, señor, eso no es una segunda menor. O sea, ¿suena como una segunda menor? Ok, sí, suena como una segunda menor, pero eso no es una segunda menor. ¿Cómo se llama ese intervalo? No, nadie sabe cómo se llama ese intervalo. Persona, no, ahí sí, a mí me corchó. Sí, Mm. igual. Un O sea, armónico. yo lo pienso Profe, como una segunda yo- menor, pero Sí, no, Yo pero la verdad no sé, pero me atrevería a decir que, bueno, como es la misma nota, solamente que, digamos, el nombre de la nota es igual. Entonces me Ajá. atrevería a decir que es un unísono, pero aumentado. correcto, unísono aumentado, así se llama, unísono aumentado o prima aumentada, ¿no? Que el intervalo de unísono también se llama prima, ¿no? O sea, unísono aumentado o prima aumentada. Eso no es una segunda menor y eso no es para tomarlo a la ligera. Sépanlo de una vez, o sea, ¿sí? ¿Cómo es la forma correcta de escribir intervalos? O sea, a mí me dicen a partir de, a ver,
el nombre de un intervalo tiene lo que yo llamo el nombre del apellido, ¿no? O sea, si yo digo segunda menor, entonces segunda es el nombre y menor es el apellido, ¿sí? Entonces primero me preocupo por el nombre. Me piden segunda, apunto segunda. Ya, eso es una segunda. Ahí no importan los semitonos, ahí simplemente lo que me dicen, me piden segunda, apunto segunda. Ahora sí, me piden segunda menor. Ahora sí, entonces tengo que pensar, ¿cuántos semitonos tiene una segunda menor? 1, pero ahí hay 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que rebajar un semitono. Eso sí es una segunda menor. Ay, pero que do sostenido suena como segunda menor. Claro, suena como segunda menor, pero no es segunda menor. Se llama unísono aumentado, como bien dijeron, ¿sí? Esa diferencia no es para tomarla a la ligera, ¿sí? ¿Sí está claro? Firme, Sí, señor. porque claro, deja uno de fallar en esos detalles que coloquialmente uno siempre lo piensa como segunda menor, pero es diferente nombre, pero suena tal cual. Sí, o sea, es decir, la enarmonía, o sea, obviamente tiene muchas aplicaciones prácticas en varias situaciones, pero si se trata de escribir intervalos correctamente, si a mí me piden una segunda menor es decir, tengo que anotar una segunda menor. Entre otras cosas, bueno, nosotros supongo, digamos, que si las cosas siguen pues su curso, digamos, como hasta ahora, supongo que algún día nos encontraremos en la clase de entrenamiento auditivo. Una cosa que yo, aunque pues realmente esto que voy a mencionar, pues debería estarlo haciendo pues en niveles más tempranos de solfeo, pero pues lo hago en ese nivel porque el problema es que pues es la primera vez que me encuentro con muchos de los estudiantes y muchos no han hecho esto, ¿no? Y es que cuando trabajamos un dictado melódico, o sea, una sucesión de notas largas y que tienen que saber qué intervalo hay entre cada una y la anterior, y hay que anotar las notas, eso hay que respetarlo. A ver, por ejemplo, digamos yo en esos dictados, yo muchas veces pongo lo que yo llamo, y lo hago con toda la intención, pongo lo que yo llamo trampas para oídos absolutos, ¿no? O sea, ¿ustedes saben en qué consiste eso del oído absoluto? No, yo De no. poder identificar cualquier sonoridad, o sea, cualquier nota, cualquier frecuencia. Suena. Pero no, ahí no, porque en la clase de solfeo igual de eso, pues se trata de hacer eso de alguna manera, o sea, es decir, ¿sí? Eso realmente no, o sea, pues puede ser parte de la información, pero decir, poder identificar cualquier, pues eso no, pues puede ser una idea aproximada, pero no es exactamente eso. ¿Qué es oído absoluto? ¿Alguien sabe? No, señor. O sea, el oído absoluto, bueno, básicamente, digamos, memoria de los sonidos. Es decir, lo que ustedes trabajan en la clase de solfeo y en la clase de entrenamiento auditivo es una cosa que se llama el oído relativo. El oído relativo consiste en que a partir de un referente, o sea, por decir algo, yo le digo a alguien, bueno, a partir de esta nota, cánteme tal intervalo hacia arriba o hacia abajo, cánteme una tercera, cánteme una quinta hacia abajo, bueno, está haciendo comparaciones, ¿no? A partir de una referencia. No importa cómo se llaman las notas, a menos que yo le diga, esta nota se llama tal, entonces si esta nota es tal, dígame entonces cómo se llama la que le pedí que cantara, pero siempre hay un referente, ¿no? El oído absoluto consiste en que hay personas que tienen digamos, lo que es de memoria de los sonidos, en el sentido de que una persona puede cantar cualquier sonido, puede reproducir cualquier sonido o tocarlo sin necesidad de tener un referente, o sea, porque se sabe las notas de memoria. Entonces, si le dicen, cante un fa sostenido sin nada, porque claro, si yo le digo a alguien, esto es un la, ¿sí? Si yo le digo a alguien, esto es un la, y yo le digo a alguien, cánteme un fa sostenido por debajo de el fa sostenido que está inmediatamente debajo de él, debería poder hacerlo pensando en cuál intervalo es, bueno, haciendo comparaciones. Pero no, el que tiene oído absoluto le dice uno, cante un mi bemol así sin referentes de nada y lo canta de memoria, porque se acuerda de cómo es que son los sonidos. Entonces, ¿qué es lo que yo llamo una trampa para oídos absolutos? O sea, sin ponerme a averiguar si hay oídos absolutos en la clase o no. Igual de eso puede sacar provecho todo el mundo. A ver, que por ejemplo, resulta que estamos haciendo un dictado melódico y resulta que la persona que tiene oído absoluto, por decir algo, escuchó en el dictado, uy, esta nota es un do. Entonces, voy a anotar que esto es un do. Yo sé que esto es un do, mi oído absoluto, yo sé y no estoy equivocado que esto es un do. Listo, pero entonces les voy a hacer esta pregunta. Resulta que al momento de anotar las notas del dictado, según los intervalos que va a anotar, resulta que
La nota que está antes de ese do, resulta que es un sol sostenido, ¿sí? Sol sostenido. Y el intervalo que yo anoté después de ese sol sostenido es una tercera mayor hacia arriba. Dígame una cosa, ¿cómo se llama la nota que está a distancia de tercera mayor hacia arriba de la nota que se llama sol sostenido? ¿Saben cuántos semitonos tiene una tercera mayor hacia arriba, no? Entonces, a partir de sol sostenido, una tercera mayor hacia arriba, ¿qué nota es? ¿Cómo se llama? ¿Sería un si sostenido? Sí, Exactamente, un si sostenido, correcto. ¡Ay, pero suena como un do! No, no importa, está mal. La respuesta es si sostenido, la respuesta no es do, ¿sí? Eso es un error, eso está mal, ¿sí? Entonces, eso es para que lo tengan claro desde ahora. Como digo, todos los intervalos tienen lo que yo llamo un nombre y un apellido. Quinta justa, entonces quinta es el nombre y justa es el apellido. Séptima menor, entonces séptima es el nombre, menor es el apellido. Entonces, al momento de escribir un intervalo, yo lo primero que tengo que pensar es, bueno, séptima. No importa si es mayor o menor. Me piden séptima, apunto séptima. ¿Sí? Ya apunté la pepa en el puesto que era. Ahora sí, es menor, entonces ahora tengo que pensar, bueno, ¿cuántos semitonos tiene? Tanto, entonces aquí tengo que ponerle un sostenido, o tengo que ponerle un bemol, o un doble sostenido, o un doble bemol, o no tengo que hacerle nada, ¿sí? Eso es la forma correcta de pensar los intervalos. Supongo que en algún momento más adelante podemos hablar más en detalle de eso, pero por ahora, eso es para que lo tengan muy claro, y esas diferencias no son para menospreciarlas. Entonces ahora sí me pueden decir cómo se llama este intervalo, ¿no? Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Esto es una prima aumentada, ¿no? O un unísono aumentado, ¿no? Así toca escribirlo, ¿no? ¿Sí? Pues suena como segunda menor, pero pues, porque si fuera, a ver, ¿cuál sería, digamos, si yo fuera a escribir una segunda menor aquí después de esto, ¿cuál sería una segunda menor acá? Después de este si bemol, ¿cómo se llama la nota que forma una segunda menor? Después de esto. Do bemol. Do bemol, exactamente, ¿sí? Bueno, sí, podría anotarlo también como do bemol y luego aquí como do de cuadro, pero no, es más práctico ponerlo así. Entonces aquí es una prima aumentada, unísono aumentado, y luego sí aquí hay una segunda menor, porque entre sí y do sí hay una segunda menor, ¿sí? Entonces, ese es el procedimiento para hallar la serie armónica desde la nota que se llama do grande para los rusos. Funciona igual para cualquier nota. Entonces, la pregunta, digamos, por lo menos que obviamente es una pregunta que va a salir el día de la evaluación. Obviamente no les voy a decir hoy desde qué nota la vamos a hacer, pero o sea, voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con la evaluación. Les digo, halle la serie armónica a partir de la nota que se llama mi bemol pequeño, por ejemplo. Entonces, primero ustedes tienen que saber dónde queda el mi bemol pequeño. Ese no es un dato que les va a dar, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces, tienen que construir la serie armónica de la misma manera que lo hicimos ahora, a partir de mi bemol pequeño, ¿sí? Como les digo, alguien puede aprenderse de memoria, bueno, que esto es octava, quinta, cuarta, tercera mayor, tercera menor, tal, pero yo pienso que es mejor hacerlo de esta manera, como lo hicimos, o sea, pensándolo por octavas y pensándolo, pues así con todo el procedimiento que llevamos a cabo ahora. ¿El procedimiento está claro? ¿Hay algo que no se haya entendido? No, profe, está claro. No, profe, Profe, me recuerda las excepciones, serían el 9 y el ¿qué? Y el 15. El 9 y el 15, sí. El 9 y el 15 están exactamente a mitad de camino, o sea, porque todos los demás son o la mitad más 1 de la distancia, o la mitad aproximada al siguiente número entero si me sale un número, una fracción de semitono, ¿no? ¿Sí? Las únicas excepciones son el 9, que está exactamente a mitad de distancia entre el 8 y el 10, y el 15, que también está exactamente a mitad de distancia entre el 14 y el 16. Son las dos únicas excepciones, ¿sí? Entonces, Sí, profe, gracias. Profe, yo tenía una pregunta sobre la prima aumentada. ¿Eso tiene alguna simbología para escribirlo? Sí, debe tenerlo, ¿cierto? ¿Simbología en qué sentido? Por ejemplo, si yo voy a escribir una segunda mayor, pues escribo el do y la M mayúscula. Sí. ¿Cómo se haría para la prima aumentada? Sería uno más, sería, ¿sí? Uno más, ¿sí? Ok, listo. ¿Sí?
Listo, gracias, profe. Pues yo o sea, la verdad es la primera vez que alguien me pregunta eso y yo nunca he tenido que anotar eso, pero tiene que ser así, o sea, uno más tiene que ser así, correcto. O uno, sí, primera aumentada, prima aumentada, unísono aumentado. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Ok. Entonces, a ver, si esto está claro, o sea, como les decía, la idea es que la próxima semana lo que vamos a hacer es una demostración, a ver, de que esto no es invento de laboratorio, sino que ocurre en la vida real, para que ustedes vean cómo es que funciona esto, ¿sí? Esto y también a los instrumentistas de cuerda, pues también les ayuda. Ahora, otra cosa también que también se puede, que también es útil es, a ver, aquí ¿quiénes tocan aquí instrumentos de viento de metal, preferiblemente trombón? ¿Alguien toca trombón acá? ¿O trompeta? No, profe. ¿Trompeta tampoco? Tenemos saxofón y clarinete. Bueno, es que en el caso, pero bueno, igual la próxima clase mencionamos eso también, ¿sí? Por lo pronto esa es la explicación teórica. Ya nos quedaría, como digo, la experiencia de la próxima clase para hacer la primera evaluación dentro de 2 semanas. Si no hay preguntas y todo está claro, entonces podemos dejar así por hoy, ¿sí? Y entonces pues haríamos lo que les digo la próxima semana ya como para cerrar esta parte. ¿Listo? Profe, tengo Sí. una duda. En cuanto a lo del unísono aumentado, ¿aplicaría lo mismo como unísono disminuido? Sí, claro, desde luego, o sea, tendría que ser, o sea, pues tendría que ser hacia atrás, ¿no? ¿Sí? Listo, profe. O sea, digamos, de do a do bemol, ¿sí? Escrito ahí sobre la misma, sí, por lo menos aquí, o sea, esto, mejor dicho. O sea, a ver, eso que está ahí es una segunda menor, ¿sí? Esto es un unísono aumentado, ¿sí? Perdón. Y esto sería un unísono disminuido, ¿sí? O sea, estas dos forman una segunda menor. Esto es un unísono aumentado y esto es un unísono disminuido, ¿sí? Y en su notación sería como, o sea, como usted le había dicho a Rafa, o sea, uno más al ser unísono disminuido sería uno menos. Uno menos, qué? claro, uno Okay. menos, claro. Ajá. Uno menos, sí. Pero sí, como les digo, o sea, bueno, en algún momento haremos un ejercicio de escritura correcta de intervalos, pero si ustedes me entienden lo que, como les digo, es simplemente pensar en lo que yo les digo. Al momento que ustedes les pidan anotar un intervalo, yo lo primero no me tengo que preocupar de si es menor, mayor, aumentado, disminuido, justo. Simplemente me piden sexta, apunto sexta, sin importar. Ya con eso ya sé que yo tengo la pepa puesta en la línea o el espacio correcto. Y ya después de eso, sin mover eso de ahí, entonces ya ajusto con alteraciones, ¿sí? ¿Sí? Firme, master. Bueno, entonces esto, pues como les decía, o sea, si no hay preguntas, si está todo claro, entonces yo creo que podemos dejar así por hoy, ¿listo? Listo, profe.